Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Un sueño y un poco de fe. ¿Crees que las metas de vida valen la pena el esfuerzo? Si alcanzar el objetivo fuese certero con todo el esfuerzo, la pregunta sería fútil. Obviamente vale la pena si eventualmente conseguirás aquello que deseas. No obstante, si no es algo seguro, como es más común, ¿debe intentarse? Quizá depende de cada objetivo, pero en general, es difícil decirlo. Todos los días alguien cumple sus sueños y eso da cierta esperanza. Más considerando que todos los medios nos muestran series, películas y demás donde una persona común y corriente, como tú y como yo, en contra de todo pronóstico, cumple su mayor sueño. Muchas veces los medios de entretenimiento intentan motivarnos. A veces la vida misma lo hace. Pero no deja de ser un dilema el esforzarse o no. Al menos cuando ese esfuerzo implica sacrificar cosas seguras. Por ejemplo, dejar un trabajo estable por perseguir deseos de estrellato, o terminar una relación por dedicarse al trabajo, o cualquier otro ejemplo que se te pueda ocurrir. Nos gustaría tenerlo todo, pero a veces no es posible y debemos establecer prioridades. Podrán rendir frutos o no hacerlo, pero nunca lo sabremos hasta tomar una decisión. En el episodio de hoy, quiero contarte la historia de una persona que decidió esforzarse y perseguir su sueño. Podrá no parecer uno muy grande, pero un sueño siempre será enorme, al menos para la persona que lo tiene. Y en este caso, ese sueño resultó ser mucho más de lo que cualquiera habría podido esperar. Creando obras que pasaron desapercibidas en su momento, pero su influencia no se puede negar, pues impactó a grandes creadores dentro y fuera de su propia industria. Hoy te contaré sobre la obra de un hombre con el deseo de contar una historia, que se expandiría en una trilogía de los que hoy son algunos de los juegos que más he disfrutado en toda mi vida. Esta es la historia de Fumito Ueda y la trilogía Ico. Este episodio contendrá stripes sobre los 3 juegos bajo la dirección de la persona mencionada, así como datos sobre su vida. En caso de que no conozcas las historias de estos juegos y quieras evitar hacerlo, puedes dejar el episodio aquí. Sin embargo, no considero que se arruine la experiencia, pues son historias poco explícitas que se descubren mejor jugando, y me enfocaré más en el impacto que estos juegos y sus historias tuvieron sobre mí y sobre la industria. De cualquier modo, conozcas o no el trabajo de Fumito Ueda, espero disfrutes este episodio y las historias de 3 juegos, producto de los sueños de un hombre que solo quería darle vida a una idea. El 6 de diciembre de 2016 se lanzó The Last Guardian, último juego hasta la fecha dirigido por Fumito Ueda. Hablemos un poco de este hombre. Nacido el 19 de abril de 1970 en Tatsuno, prefectura de Nagano, Japón, se graduó de la Universidad de Artes de Osaka en 1993. En 1995, después de un intento fallido de vivir como artista, decidió perseguir una carrera en la industria de los videojuegos. Se unió a la desarrolladora de juegos Warp y trabajó como animador en el juego Enemigo Zero, para la Sega Saturn, bajo el director Kenji Eno. Según él, este fue un trabajo arduo, pues el juego estaba atrasado y todas las personas involucradas tuvieron que trabajar muchas horas extra para alcanzar la fecha límite, algo tristemente común en esta industria. En 1997 se unió exitosamente a Sony Computer Entertainment como un desarrollador. En el estudio de Japón de Sony Interactive Entertainment comenzó su trabajo con su primer juego, Ico. Ahora, aquí empieza lo bueno. De entrada, puede no parecer la gran cosa, pero volvamos un poco. Ico fue una idea en la mente de Ueda mucho antes de tener siquiera una oportunidad de hacerlo realidad. En febrero de 1997, probó su suerte de nuevo con un sueño, como cuando deseaba ser artista, y envió una solicitud de empleo a Sony para unirse a la división de software de la empresa. Aunque no tenía un pasado extenso trabajando con programas en 3 dimensiones, o incluso en los videojuegos, su visión y creatividad artística impresionaron lo suficiente para darle una oportunidad. Así fue como, en junio de ese mismo año, cuando le preguntaron ¿por qué deseas unirte a Sony?, su respuesta fue solo la siguiente: para crear un juego llamado Ico. Fumito pasó los primeros 3 meses de la creación de Ico frente a un pequeño monitor, trabajando solo durante muchas horas al día.
Quería transferir su visión a algo con lo cual pudiera presentar sus ideas y ganarse los recursos para producirla. Usando un programa de animación tridimensional, creó una animación de 2 minutos mostrando las aventuras de un niño con una chica ligeramente mayor, con cuernos, huyendo de un castillo en el cual se encontraban confinados. Cuando llegó el día de presentar la demostración, la junta presidida por Shuhei Yoshida, quien se vio impresionado por el esfuerzo de Ueda, llamó a Kenji Kaido, quien, aunque llevaba poco tiempo en Sony, ya había reunido 10 años de experiencia trabajando con videojuegos. El proyecto más reciente de Kaido fue Ape Escape, un título muy importante en la historia de PlayStation, pero no ahondaremos en eso ahora mismo. La llamada a Kaido se debió a que Yoshida consideraba que los talentos y habilidades individuales de estos hombres, trabajando de manera conjunta, aseguraría una mayor posibilidad de éxito. En septiembre de 1997, con Ueda como director y Kaido como productor, Ico recibió luz verde para un lanzamiento en PlayStation, así como se le otorgó un presupuesto para su producción completa. Ico trata sobre un niño con cuernos, homónimo al juego, encerrado en un castillo como prisionero, por el hecho de tener cuernos. Cuando ve una oportunidad de escapar, comienza a huir del castillo, y en el camino, encuentra a una chica enjaulada. La ayuda a salir de su confinamiento, y la niña resulta ser Yorda, la princesa del castillo, encerrada por su madre, la reina, quien planea usar a Yorda como recipiente, pues debido a su vejez y rechazo de la muerte, quiere ocupar el cuerpo de su hija, aunque esto obviamente sería a costa de la joven. El juego sigue al par buscando cómo escapar del castillo, y por ende, de la reina. Aunque su prisión está llena de peligros, tanto inanimados como vivos. Estos últimos son unos seres con formas humanoides, pero aspectos de sombras, que intentan robarse a Yorda a través de una clase de portales. Ico debe evitar que Yorda sea secuestrada de vuelta, así como enfrentar a estos seres, pues intentan atacarlo para llevarse a la princesa. Ico está equipado con una espada de madera, aunque puede conseguir otras armas a lo largo del castillo. El lugar está repleto de rompecabezas que debe resolver para abrirse paso, y Yorda debe ser protegida en todo momento, aunque en ocasiones debe alejarse de ella para resolver algunos rompecabezas, lo cual implica que debe actuar rápidamente o puede ser secuestrada mientras él esté lejos. El juego es en tercera persona y con cámaras fijas. Tiene mecánicas muy sencillas, pero hay dos muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, existe un botón para llamar a Yorda, para que ella se acerque a él. Y en segundo, quizá la mecánica más importante, Ico puede tomar de la mano a la princesa para moverse más rápido y sacarla de peligro o llevarla a otras zonas con mayor urgencia. Digo que es la más importante del juego porque no se puede completar sin Yorda. Más que escapar, el verdadero objetivo es salvar a la princesa y salvarse a sí mismo, claro. Este juego es uno de los más interesantes que he jugado. No se trata de mata a todos los monstruos y salvarás al mundo. Mucho menos es, eres el superprotagonista, ahora usa tu poder para rescatar a todos. Es solo un niño visto como un monstruo por tener cuernos. Yo sé que lo digo como si fuera algo muy normal, pero tú entiendes a qué me refiero. Y está intentando rescatar a una chica inocente de una muerte segura. Claro, algo importante es que Yorda tiene una clase de poder que activa muchos mecanismos en el castillo. Pero no es un medio para un fin. Ella es el fin. No es un romance. No se trata de que Ico y Yorda se enamoren. Se trata de que se salven mutuamente. Pues a medida que avanzan, es claro que Ico no solo está salvando a Yorda. Se están salvando entre sí. Dos completos desconocidos intentan sobrevivir en conjunto. Sin saber nada el uno del otro, confían. Porque saben que el castillo y la reina son los verdaderos peligros. Es un juego relativamente corto y, en lo personal, me parece un excelente juego. Es único y extremadamente creativo. Generalmente cuando los videojuegos se tratan de proteger a alguna persona o las que llaman misiones de escoltas, que pues este juego es toda una misión de escolta, la gente odia eso y me incluyo, pero este juego que todo es de escoltar a alguien está bien hecho alrededor de esa mecánica. La historia es muy ambigua, no te explican casi nada. Todo lo interpretas poco a poco y no es sino hasta la segunda vez que lo juegas, tras haberlo terminado, que puedes conocer los diálogos. Pues en la primera partida
los diálogos están en un idioma desconocido y los subtítulos se presentan en ese mismo idioma. Entonces no hay manera de saber qué dicen los personajes, sino hasta haber terminado la historia, que es cuando los subtítulos se muestran en tu idioma. Y ese detalle me agrada muchísimo, pues te deja interpretar lo que tú quieras, y cuando desbloqueas los diálogos, probablemente verás que tuviste razón en la mayoría, sino en todo lo que interpretaste. Pues siendo tan ambigua como está tan bien realizada que puedes interpretar claramente lo que está ocurriendo. Claro, las partes importantes, al menos. No vas a entender cada diálogo, pero te harás una idea de lo que ocurre. Ico fue un éxito en críticas, aunque no tanto en ventas. Sin embargo, fue considerado por mucho tiempo un clásico de culto, y por muchas personas es visto como una obra maestra. Lo cual es algo asombroso, porque fue el primer juego creado por Ueda. Y no solo eso, fue su sueño realizar este juego, y a pesar de todas las dificultades, logró llevarlo a cabo, y fue un éxito. No en todo, pero probó que tenía la capacidad de hacer algo grande. No obstante, este fue el primer juego. Ahora era momento de dedicarse a su próximo proyecto, Nico, el juego que le daría el éxito y reconocimiento merecidos a Fumito. Habiendo convencido a Sony de sus habilidades, se aprobó su siguiente proyecto. Con un equipo de 35 personas, el desarrollo de Shadow of the Colossus, o Sombra del Coloso, inició en 2002 bajo el nombre del proyecto Nico, un portmanteau de Next Ico, o sea, el siguiente Ico, y estaba planteado como una secuela para Ico. Una demostración temprana de la tecnología para Nico mostró a un grupo de chicos con cuernos, cabalgando mientras derrotan a una criatura colosal. Sin embargo, Fumito expresó que, en ese entonces, era más simple reutilizar el diseño de personajes del protagonista del juego anterior, y que nunca deseó explícitamente una secuela para el juego. Las preórdenes japonesas de Shadow of the Colossus incluyeron un DVD con el video conceptual, un avance describiendo la trama de Nico, y una introducción que el equipo de desarrollo quería utilizar en el juego. Ueda y el productor Kenji Kaido mantuvieron su equipo a un estándar alto durante la producción. Siendo un perfeccionista confeso, Ueda sentía que solo 1 o 2 de los 500 artistas que aplicaron para trabajar en el juego alcanzaban sus expectativas, y a menudo exigía cambios exhaustivos en el diseño, hasta que alcanzaran su visión. Por su parte, Kaido retaba a los programadores a alcanzar el concepto de físicas realistas en relación al movimiento de los colosos y el subsecuente efecto que tendría este movimiento sobre Wander, el protagonista. Ambos en términos de cómo podría ser desplazado y cómo podría usar este movimiento a su favor. Por ejemplo, si un coloso fuese a agitarse, Kaido quería que la posición de Wander cambiara realísticamente en respuesta. Además, si la extremidad de un coloso estaba horizontal, Kaido quería que la persona jugando pudiera correr a lo largo de la extremidad, como sobre cualquier otra superficie plana. Se refería a estos dos conceptos como dinámicas y reacciones de jugador y deformación orgánica de colisión. El motor de físicas realistas que se produjo como resultado requería que los colosos más rápidos también fuesen más pequeños. Ueda deseaba que el juego tuviese una presentación única y cambiara cómo, tanto jugadores y desarrolladores, percibieran la idea de lo que los jefes debían ser en los videojuegos. Para lograr esto, se aseguró de que los únicos enemigos en el juego fuesen los 16 colosos a derrotar, que solo podían enfrentarse uno a la vez y que tendrían patrones de comportamiento variados, además de presentarse en un orden específico. Aunque limitar la presencia de enemigos a solo jefes era en parte con la intención de diferenciar el juego de otros, Ueda también expresó que era para asegurar que el enfoque de los programadores estuviera completamente en los colosos, para que así su calidad fuese lo más alta posible, en concordancia con su enfoque sobre los colosos, así como su preferencia de los controles simples. Pretendía que un botón en el control se utilizara solamente para apuntar a los colosos en batalla. Una de las mayores preocupaciones de Ueda era incluir un tema de compañerismo entre el jugador y un compañero controlado por la inteligencia artificial. En Ico, este tema se presentó a través del protagonista, Yorda, con quien se requería trabajar y proteger mientras exploraban los ambientes del juego. Similarmente,
Un elemento clave en Shadow of the Colossus es la relación entre Wander y su caballo, Agro. Pretendiendo ser una representación realista de un caballo, Agro ocasionalmente ignora las órdenes. En palabras de Ueda, un caballo real no siempre obedece. No es como un auto o una motocicleta. No siempre girará cuando digas gira. No obstante, admitió que el equipo necesitó buscar un balance en qué tan a menudo Agro no respondía a las órdenes, para no sacrificar la jugabilidad en búsqueda del realismo. Todos los elementos del juego, incluyendo audio, jugabilidad y visuales, se utilizaron para alcanzar la atmósfera de un héroe solitario, el cual Ueda consideraba importante en el desarrollo del juego. La iluminación, en particular, se utilizó para establecer un escenario oscuro y tenebroso en las Tierras Prohibidas, mientras la espada del protagonista proveería un medio de navegación que era directo y solo expresable visualmente. Como Ico, Shadow of the Colossus usa un estilo distinto de iluminación. El motor del juego usa elementos tales como colores no saturados, difuminación de movimiento y renderizado de alto rango dinámico parcial, con gran énfasis en iluminación resplandeciente. El juego fue un éxito crítico incluso mayor a Ico, además de uno comercial, tanto que eventualmente se lanzó una colección en alta definición de ambos juegos. Y años después, se rehizo completamente Shadow of the Colossus para la consola PlayStation 4. El juego recibió múltiples reconocimientos y nominaciones, además de un acuerdo para una película por parte de Sony Pictures Entertainment. Aunque hasta el día de hoy no se ha estrenado dicha película, tampoco ha sido oficialmente cancelada. Sin embargo, ni idea de si algún día salga. Pero pues, si no se ha cancelado, igual y sí. Pero bueno, te he dicho todo, menos de qué trata el juego. Entonces, hagamos eso. Shadow of the Colossus trata sobre Wander, un joven quien lleva el cadáver de Mono, una joven mujer, a un altar en las Tierras Prohibidas, tras haber robado una espada mágica de su tierra natal. Al ingresar en las Tierras Prohibidas, es posible escuchar un monólogo de Lord Emon, un líder espiritual de la sociedad de Wander, refiriéndose a este lugar prohibido de la siguiente manera. Ese lugar comenzó de la resonancia de puntos que intersectaban. Son los recuerdos reemplazados por la nada y grabados en piedra. Sangre, brotes jóvenes, cielo, y aquel con la habilidad de controlar seres creados a partir de la luz. En ese mundo, se dice que, si uno lo desea, uno puede traer de vuelta a las almas de los muertos, pero traspasar a esa tierra está estrictamente prohibido. Wander deja a Mono en un altar y se comunica con una voz que proviene de la cima del santuario, donde se encuentra este altar. Esta voz es la de Dormin, aquel ser al cual se refería Lord Emon en su monólogo. Dormin le asegura a Wander que puede traer vida de vuelta a Mono. No obstante, debe destruir los 16 altares presentes en el santuario. El problema es que los altares en sí son indestructibles por medios físicos. La única manera de derribarlos es matando a los colosos conectados a ellos, en el orden que se encuentran en el santuario. Wander debe utilizar su espada como guía hacia cada coloso, así como arma también, pues solo con esta espada pueden ser asesinados. El juego toma lugar en toda la extensión de las Tierras Prohibidas. Como mencioné, solo existe un tipo de enemigo, los colosos, 16 de ellos. Todo el juego consiste en matarlos, pero matarlos no es el único problema, sino cómo. Pues cada coloso cuenta con distintos puntos débiles y mecánicas individuales para darles muerte. Entonces cada coloso es como un enorme rompecabezas, pues Wander no puede simplemente acercarse y atacarlos, como pasa en la mayoría de los juegos. Debe exponer sus puntos débiles y apuñalarlos hasta terminar con cada coloso. Este es uno de los juegos más únicos y, sinceramente, de los mejores que he jugado. La mecánica única para cada coloso es uno de sus aspectos más interesantes. Generalmente este tipo de juegos, conocidos como Boss Rush, pues solo hay jefes y no más enemigos, suelen tener jefes con distintos patrones, pero en general es lo mismo. Con Shadow varía, porque cada coloso es realmente único. No solo varían en tamaño, también en velocidad, ataques, puntos débiles y la mecánica en general. Con algunos es necesaria la ayuda de Agro, en otros Wander peleará solo,
A veces es necesario escalar estructuras, otras montar a los colosos, otras escapar de ellos, y así varía cada batalla. Las mecánicas entre Wander y su caballo son, además, claramente influenciadas por las de Ico y Yorda, en el juego anterior. Sin embargo, la relación obviamente cambia. En lugar de una amistad o algún tipo de cariño, aquí es la de un animal y su fiel compañero. Agro es una de las mejores partes del juego. Las intenciones de Fumito se llevaron a la vida, y es muy divertido moverse por la tierra desolada con Agro. Cierto, ese es otro punto. No hay ni una sola persona además de Agro. O sea, técnicamente está Mono, pero ella está... bueno, ya sabes. En fin, el punto es que es un juego extremadamente solitario, mas eso no es malo. Es una soledad interesante. Se disfruta hasta cierto punto. Tiene un objetivo: atravesar por este literalmente enorme reto para salvar a la... Ah, cierto. Mono, ni idea de quién es. Nunca se dice realmente. Se cree que podría ser un interés amoroso, obviamente, o que podría incluso ser su hermana. Solo esperemos que no sea ambos. El punto es que la historia, como en Ico, es extremadamente ambigua. Pero hay un dato muy importante aquí. Si es que quieres evitar destripes de este juego, aunque no hay mucha historia en él, pero este es tu aviso, aunque lo importante es jugarlo. Como sea. A medida que Wander mata más colosos, su aspecto físico se deteriora. Los colosos expulsan algún tipo de sombras al morir y éstas se introducen en Wander, dejándolo inconsciente, para después recobrar la conciencia estando en el santuario, sin idea de cómo terminó ahí. En fin, el punto es que así como más sombras entran en Wander, su apariencia se vuelve más oscura, y al final, Lord Demon y un grupo de jinetes ingresan a las tierras prohibidas buscando a Wander, para detenerlo, pero es muy tarde. Wander ha eliminado a los colosos y parece haber perdido su humanidad. Al notar esto, Emon intenta sellarlo en el santuario, mientras Wander se transforma en Dormin para atacar a los monjes de Emon. Pero mientras está siendo sellado en el centro del santuario, comienza a recuperar su forma humana, aunque con los cuernos de Dormin. Antes de ser encerrado, intenta resistirse y dirigirse hacia Mono, pero es inútil. Es atrapado por una clase de fuente en el santuario y parece desaparecer. Mientras tanto, Emon y sus hombres salen de las tierras prohibidas y destruyen el puente que conecta su territorio con este, para evitar que alguien vuelva a entrar, o bien que algo salga. No sin antes ver cómo Emon se lamenta por el destino de Wander, que solo quería revivir a Mono. Ahora, ¿quién mató a Mono y por qué? Esa es la parte más interesante de Shadow. Cuando el juego comienza, Wander dice que ella fue sacrificada porque tenía un destino maldito, aunque nunca explica qué es. Esto se deja a la interpretación, y hay 3 teorías especialmente aceptadas sobre cuál era ese destino maldito. En lo personal, creo que la realidad es una combinación de las 3 teorías. Cuando Wander es sellado, se descubre que Dormin sí cumplió su promesa, pues Mono despierta después de toda la batalla, para dirigirse a la fuente y encontrar un pequeño bebé con cuernos, llorando. Mono toma al bebé y lo lleva hasta la cima del santuario, a un jardín lleno de frutas y de vida, donde pueden sobrevivir cómodamente, terminando así el juego. Aquí entran los 3 posibles destinos malditos de Mono, por el cual se supone fue sacrificada. ¿Y quién la sacrificó? Pues Lord Demon y su gente. Se cree que su destino podría ser convertirse en la reina, aquella que aparece en Ico. Esto tendría sentido, pues habiendo sido revivida por Dormin, un demonio inmortal sellado en las tierras prohibidas, es posible que ella misma se haya vuelto inmortal, o al menos mucho más longeva, como lo es la reina en Ico. Además, la voz de Dormin suena como 2 voces al inicio del juego, una masculina y otra femenina. Esta última se desvanece con cada coloso y desaparece por completo al final, implicando que Mono ha absorbido el lado femenino de Dormin, dejando encerrada su otra mitad. Esto tendría sentido si Mono es la reina, y en que sea un destino maldito, terminando como un ser malévolo. Además, el mismo Dormin insinúa al inicio del juego que es imposible regresar almas perdidas a sus cuerpos. Entonces, la de Mono solo habría sido reemplazada, no traída de vuelta. En segundo lugar, se cree que el destino maldito pudo ser traer vida a los niños con cuernos. Por ello se les sacrificó antes de poder hacerlo. Los niños con cuernos, según se explicó en Ico,
son considerados malditos y portadores de mala suerte. Irónicamente, los niños con cuernos, de los cuales Wander habría sido el primero, solo surgieron por el sacrificio de Mono, el cual impulsó al protagonista a buscar cómo revivirla y dar lugar a los eventos del juego, reviviendo a él como el primer niño con cuernos e iniciando el linaje de estos. Esta teoría es interesante por pensar que el acto de intentar prevenir esa profecía fue lo que llevó a su cumplimiento. Finalmente, ese destino maldito podría ser la resurrección misma de Dormin, pues Aemon, intentando evitar la resurrección de esta deidad maligna, ordenó la muerte de la joven mujer, irónicamente, llevando a cumplir la profecía, como en la teoría anterior. Personalmente, creo que las tres encajan como parte del mismo destino, viendo así a la reina como la responsable de los niños con cuernos, y a la vez la resurrección de Dormin a través de ellos, y en parte de ella. Sea cual sea la verdad, Shadow of the Colossus es un juego que cualquier persona que disfrute de los videojuegos debe experimentar al menos una vez. En lo personal, considero tanto a Ico como Shadow of the Colossus dos de los mejores juegos de la historia. Y no es solo por ser distintos, es porque los considero perfectos. Todo está planeado con un propósito y se cumple. No lo sé, podría estar siendo arrogante y ya. Sin embargo, no soy el único que piensa así. Hay al menos una persona que comparte mi opinión sin importancia. Pero quizá el criterio de esa persona te parezca más confiable. Seguramente lo conoces. Un director de cine medianamente famoso, Guillermo del Toro. Él dijo que Shadow of the Colossus e Ico son los únicos juegos que él considera obras maestras. Y eso no debe ser sencillo. Claro, eso fue alrededor del 2009, entonces quizá haya agregado más a esa lista. Pero igual, es un dato curioso a tener en cuenta. Sin duda, Shadow es el mejor juego dirigido por Fumito, mas no fue el último. Le quedaba algo por hacer con este universo que inició en Ico. Un último juego que, por alguna razón, parecería estar condenado a no estrenarse jamás. Tras el enorme éxito de Shadow, Fumito se había establecido como un creador de confianza en Sony, y el estudio estaba a la expectativa de su siguiente obra. En febrero de 2007, la revista japonesa de videojuegos Famitsu reportó que Ueda y su equipo estaban trabajando en un juego nuevo para el PlayStation 3. No se revelaron más detalles sobre el juego sin título. En 2008, el jefe de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, describió en una entrevista en la revista de PlayStation al juego, llamándolo uno muy bueno. Yoshida también recordó que tanto Ico como Shadow tomaron 4 años en desarrollarse, como intentando dar una pista de que el juego estaba lejos de lanzarse. Fue hasta el E3 de 2009, el E3 es la convención sobre videojuegos más importante de la época, cuando se reveló el nombre del juego como The Last Guardian, o El Último Guardián. El avance para el juego sugería una saga involucrando elementos tanto de Ico como de Shadow, donde un niño pequeño, parecido a Ico, hacía equipo con un compañero del tamaño de un coloso para resolver rompecabezas. Ueda confirmó más adelante que el juego estaría conectado con los dos juegos anteriores. Fumito dejó Sony en diciembre de 2011, aunque mantenía un contrato para terminar el trabajo en The Last Guardian, para después trabajar independientemente de la compañía. La creación de The Last Guardian se inspiró en la interacción entre Wander y Agro. Aunque en Shadow esta relación no fue un enfoque intencional para la historia, Fumito eligió llevarla más lejos en The Last Guardian, convirtiendo a la relación entre un hombre y una bestia en el enfoque principal del juego. Por lo tanto, los diseñadores de Ueda pasaron una gran cantidad de tiempo en el diseño de Trico, la bestia del juego. En ella hay elementos de animales de la vida diaria, tales como gatos, perros y aves. Habiendo dicho eso, Trico es una creación única que se ve y actúa de manera única, mientras mantiene características realistas y familiares. El equipo también deseaba incorporar un motor de físicas completo en el juego. Algunas escenas en los avances muestran al niño tirándole un barril a Trico, quien entonces lo muerde y se lo come. El proceso completo está basado en ese motor de físicas, incluyendo el contacto del barril con el pico de la criatura, y los contenidos del barril mientras pasa por su garganta. Cada una de las plumas de la criatura es una entidad separada en el motor, creando un efecto muy realista cuando se mueven con el viento o con el movimiento de Trico. El desarrollo de The Last Guardian ha sido uno de los más notorios de la industria de los videojuegos,
pasando por varias etapas reconocidas, entre ellas el conocido como infierno del desarrollo, un concepto utilizado para referirse a cuando los juegos permanecen estáticos durante su etapa de desarrollo, ya sea por falta de presupuesto, personal o una plétora de razones posibles, de las cuales Guardian, desde este punto me referiría hacia el juego, sufrió la mayoría. Entonces, para dejarte más claro cómo pasó esto, te relataré más o menos la línea del tiempo desde concepción hasta el lanzamiento del juego. Shadow of the Colossus se lanzó el 18 de octubre de 2005, probando ser un éxito para Sony y por lo tanto para el equipo ICO. En 2006, se reportó que el equipo comenzó a experimentar con algunas ideas nuevas durante el tiempo de lanzamiento de Shadow, tales como decidirse por un proyecto en el PlayStation portátil o el PlayStation 3, sobre lo cual Fumito comentó: si fuéramos a hacer un juego nuevo, naturalmente estaría en el PlayStation 3. En febrero de 2007, el equipo sugirió que su próximo juego se encontraba en etapas tempranas de desarrollo. En mayo de ese mismo año, Sony reveló que el equipo no estaba desarrollando uno, sino 2 juegos. En enero del siguiente año, lanzan una imagen de avance de su siguiente proyecto, afirmando que se dirige al PlayStation 3. En agosto de 2008, Shuhei Yoshida comenta que el equipo tiene algo realmente bueno en camino. Días después, Fumito comenta que el nuevo proyecto está muy lejos de terminarse, y a finales de mes, Yoshida comenta que no está listo para mostrarse en el Tokyo Game Show de ese año, una convención de videojuegos en Japón. En 2009, Fumito dice que la esencia del nuevo proyecto será similar a Ico. Poco después se filtran las primeras imágenes del juego, conocido como Proyecto Trico, haciendo referencia al tercer Ico. Meses después, Sony revela oficialmente el juego, con un avance, en el E3 2009, nombrando al juego oficialmente como The Last Guardian. Al siguiente día, Fumito describe la jugabilidad del título, y un par de meses más tarde, el juego aparece en el Tokyo Game Show. A inicios del siguiente año, Fumito comenta que habrá más información pronto. Sin embargo, en el E3 de ese año no hay mención de Guardian. No es sino hasta septiembre de ese mismo año que aparece un nuevo avance del juego en el Tokyo Game Show, mostrando una fecha de lanzamiento para finales del 2011. Aún en septiembre, Fumito revela más información sobre el juego. Ya en el supuesto año de lanzamiento, en marzo de 2011, el equipo ICO planeaba incluir una demostración de Guardian en la colección remasterizada de ICO y Shadow of the Colossus para la PlayStation 3. Sin embargo, jamás se incluyó. Pero una demostración del juego sí se mostró a empleados de Sony y miembros de la prensa de manera exclusiva. En abril, Fumito retrasa el juego. No hay información hasta septiembre, ni en el E3 ni en Tokyo Game Show. Sony declara que el equipo de desarrollo está trabajando duro para entregar la mejor experiencia de juego posible. Días después, se lanza la colección de ICO y Shadow of the Colossus, la cual fue supervisada por algunos miembros del equipo ICO, pero desarrollada por otro estudio. En noviembre, se reporta que Fumito ha dejado Sony y ahora trabaja como agente independiente, aunque permanece a la cabeza del proyecto. En diciembre, Sony asegura que el juego continúa en desarrollo y confirma que Fumito renunció de la compañía, pero mantiene su compromiso con el proyecto. En 2012, el desarrollo de Guardian cambió del PlayStation 3 al PlayStation 4. En febrero, Yoshida afirma que el juego está progresando, aunque lentamente, y que es duro, pero continúa siendo un proyecto importante. Entonces hay mucho trabajo de reconstrucción en el proceso. Fumito aseguró días después que el desarrollo era un gran reto, pero el juego definitivamente se lanzaría. Luego, desde Sony, añadieron que un estudio interno, Sony Santa Mónica, ayudaría a terminar el juego. En el E3 de ese año no se muestra nada nuevo, a lo cual Yoshida culpa a dificultades técnicas, mientras otros involucrados aseguran que el juego se lanzará cuando esté listo. En agosto, Sony vuelve a registrar la marca, confirmando que el juego continúa en desarrollo, mientras Yoshida comenta que parte del juego que ya estaba hecho debió rehacerse desde el principio. El juego tampoco se mostró en Tokio, donde Yoshida aseguró que continuaban trabajando duro en el proyecto, mas no se comprometió a un lanzamiento para el 2013. En febrero del siguiente año, comienzan los rumores de que el juego había cambiado de PlayStation 3 a PlayStation 4, lo cual era cierto, mas no era información pública aún.
además de los rumores de que el desarrollo se había reiniciado varias veces. Fumito entonces confirma que el juego continúa en desarrollo bajo su supervisión. Poco después, Yoshida comentó que estaban esperando el momento correcto para presentar de nuevo el juego. En junio, no aparece en el E3. Una persona involucrada comenta que el juego está interrumpido, aunque no se ha cancelado. Yoshida refuta eso, asegurando que el juego continúa en desarrollo activo. En agosto, Fumito asegura que el juego continúa su desarrollo, pero otros han tomado prioridad más alta en Sony, para el lanzamiento de su nueva consola. En octubre, continúa sin aparecer en Tokio, y Yoshida comenta que un equipo más pequeño está trabajando en realizar cambios. En noviembre, Fumito asegura estar extremadamente apenado de que el desarrollo está tardando tanto en terminar, y que su trabajo creativo se terminó casi por completo mucho tiempo atrás. Pero los detalles de cuándo, dónde y cómo se completaría estaban fuera de su control. En marzo de 2014, un ejecutivo comentó que no anunciarían en qué plataforma se lanzaría, quién trabaja en él, quién está involucrado, pero aún es absolutamente un título en progreso en los estudios de Sony. Aunque eso es todo lo que se dirá. También añadió estar encantado de que la gente continuara interesada en él, y aquí es donde hago un paréntesis. Jugué por primera vez a Ico y Shadow of the Colossus en 2011, cuando se estrenó la colección. Nunca había escuchado de estos juegos. Solo la vi en una tienda, llamó mi atención, y lo que procedió fueron dos de las experiencias más únicas de mi vida en cuanto a videojuegos se refiere, como ya te comenté. Ya te conté de qué tratan Ico y Shadow of the Colossus. Muy por encima, pero lo hice. Pero nada se compara a jugarlos por primera vez, sobre todo Shadow. Son juegos que te hacen pensar, y a la vez son divertidos. Y no caen en lo típico, sobre todo en estos tiempos cuando todo es multijugador, con cientos de enemigos a la vez. Estos son todo lo contrario. Hay una soledad muy notoria, pero no es deprimente. Al menos no necesariamente. Es una soledad que te pone a reflexionar de tus acciones en el juego. Así es como entiendes las historias de ambos. Reflexionando. Y no es con el típico mensaje de, oh, estás matando gente y matar gente es malo, siéntete culpable, ¿por qué estás jugando esto? No, es una reflexión de realmente preguntar qué está ocurriendo, por qué este niño y esta chica están haciendo esto, quién es esa chica y por qué intenta revivirla, por qué estoy atacando a estas bestias que no me están haciendo nada. O sea, realmente te pone a pensar qué es lo que está pasando en lo que estás jugando. Y eso es algo muy interesante. Porque como dije, no es en un modo de, debes sentirte culpable, gracias por tu dinero, ahora siéntete mal. No, queremos que entiendas lo que está pasando, pero no te vamos a decir todo lo que está pasando. Entiéndelo por tu cuenta. O sea, juega esto y entonces ya verás. Lo interpretarás de tu parte. Y eso creo que, o sea, estos juegos para mí son un gran ejemplo de cómo los videojuegos realmente sí cuentan como obras de arte, o al menos pueden ser arte. Porque cuando son de este estilo, te llevan a ese tipo de interpretación y te llevan a sentir algo y te llevan a darte un mensaje. Pero bueno, los juegos del equipo Ico fueron una gran experiencia. Y apenas los terminé, investigué si había algún otro. Así fue como me enteré de The Last Guardian. Y comencé a seguir su desarrollo desde ese momento. Ahora, continúo con lo otro. En un momento vuelvo a esto. El juego, como acostumbraba, no apareció en el E3 2014. Solo se comentó que el juego se lanzaría en alguna ocasión futura, sin fechas ni aproximados. Lo cual pues es bastante conveniente, porque si nada más dices, sí, va a pasar esto, no necesitas dar más información y ya, nadie te puede decir nada. Lo cual pues, qué fácil, ¿no? En fin. Días después, Yoshida aseguró que el proyecto existía todavía, y el equipo trabajaba duro en él. Cuando cancelaran un título y fuese algo que ya habían anunciado, lo dirían, no lo harían en secreto. No hubo más noticias sino hasta febrero de 2015. La marca del juego fue protegida por cuarta ocasión. En el E3 2015, el 15 de junio, The Last Guardian es revelado de nuevo de manera oficial durante la conferencia de prensa de Sony, como un exclusivo para la PlayStation 4, con una fecha de lanzamiento para 2016. Y no sé explicarte cuánta emoción sentí al ver ese anuncio en vivo. Este es uno de los 3 juegos que más he esperado en toda mi vida, y ver algún tipo de esperanza cuando toda la gente aseguraba que ya se había cancelado, fue uno de los momentos más emocionantes que he vivido.
por lo menos en cuanto a mi pasatiempo favorito se refiere. Esta revelación fue con un video de la jugabilidad, mostrando la interacción entre Trico y el niño. Un par de días después, Yoshida comentó en una entrevista que el desarrollo del juego se cambió al PlayStation 4 porque el avance del 2009 no representaba cómo funcionaba el juego en verdad, pero fue adaptado a mejores especificaciones para la ocasión, porque en realidad el juego aún corría a una velocidad mucho menor a la mostrada. También comentó que en 2011 el progreso se volvió muy lento. Hubo muchos problemas técnicos, el juego no corría a una velocidad aceptable y algunas funciones aún no estaban incluidas. Era claro que el equipo debió comprometer algunas características, pues la tecnología del PlayStation 3 tenía dificultades para alcanzar la visión del juego. Por eso fue claro que el equipo necesitaba reducir funciones y personajes. Así, mientras tomaban su tiempo, el equipo de ingenieros movió del código de los procesadores del PlayStation 3 para mejorar el rendimiento, pero tomaba mucho tiempo. Mientras esto ocurría, apareció el PlayStation 4 y el ambiente de desarrollo estaba disponible. Entonces se volvió aparente en 2012 que debían moverlo a esta nueva tecnología para alcanzar el ideal visual. En esa misma entrevista, Yoshida aseguró que tenían cierto nivel de confianza sobre la ventana de lanzamiento, y fue por eso que lo mostraron. Ese mismo día, Fumito Ueda anunció que había formado un pequeño estudio de desarrollo en 2014, nombrado Gen Design, ubicado en Kotoku, Tokio. Este estudio estaba compuesto de personas que trabajaron con él en sus dos juegos previos. El equipo luego lanzó un avance de la jugabilidad, mostrando cómo funcionaba el juego y sus nuevas mecánicas. Una incluyendo una gran torre a la cual Trico no se atreve a acercarse. A juzgar por su hostilidad hacia la torre, y sus ojos cambiando de color brevemente, se implica que es una torre que invoca una cadena invisible, que retiene a la criatura y le causa daño. El juego estaba esperado para octubre de 2016. Sin embargo, se retrasó hasta el 6 de diciembre, cuando finalmente se lanzó. Y un Israel más joven finalmente fue feliz. Y fue una felicidad grande, pues se lanzó una semana después de otro de los juegos más esperados de mi vida, Final Fantasy XV. Pero de ese hablaremos después. Y del tercero también. En fin, el punto es que 2 de los 3 juegos que más he esperado en toda mi vida se lanzaron en la misma semana. Bueno, con una semana de diferencia. Pero bueno, ya hablaré de Final Fantasy y del otro también. El punto es que fue una de las semanas más felices de mi vida. Y gracias a este juego. Pero ahí te voy. Hablemos del juego en sí. Mis expectativas para este juego eran enormes. Estaba seguro de que no las iba a alcanzar. Pero igual quería jugarlo. No me importaba si resultaba ser pésimo. Solo quería jugarlo finalmente. Después de tanta espera, me alegraba el simple hecho de que se lanzara, cuando toda la gente que sabía de él me aseguraba que jamás se lanzaría. Es como esas veces cuando tienes una discusión porque alguien dice que estás diciendo algo que no es y esa persona dice que sí es y de repente resulta que tú tenías razón. O sea, incluso si es algo malo en el fondo dices, pero yo tenía razón, excelente. Más o menos así me sentía con The Last Guardian. Decía, incluso si es malo, al menos se siente bien el que mi fe haya servido de algo, ¿sabes? O sea, el que esta esperanza que yo tenía significara algo. Pero aquí está lo importante. ¿Decepcionó? Bueno, primero hablemos del juego en sí. The Last Guardian trata, como te dije, sobre la relación entre un niño y una bestia, cuando se encuentran después de que ésta termina herida y no es capaz de volar, y el niño no tiene manera de escapar del lugar donde ambos se encuentran. Recordando un poco a los eventos de Ico, el niño debe ganarse la confianza de la bestia, Trico, para ayudarse mutuamente a escapar de este lugar maldito. El juego explora esta relación de una manera muy bella. Por un lado es la de un niño y su mascota, pues Trico actúa como una para el niño. Por el otro es su compañero. El pequeño no actúa como su amo. Son compañeros en esta travesía para escapar, más que los juegos previos. The Last Guardian me parece imposible de contar, simplemente debe jugarse. Pero como no encuentro manera de contarte la historia claramente, o bien que sea entretenida, digo, de por sí el contarte la línea del tiempo no siento que haya sido muy entretenido por sí, pero era para que tengas una perspectiva y un contexto de cómo fue la espera por este juego y porque probablemente se hicieron enormes expectativas, no solo para mí, en general. Te digo por qué considero que vale la pena conocerla y qué me llevé de ella. Distinta a la inteligencia artificial de la mayoría de los juegos,
La de Guardian te hace sentir que tus acciones importan. La relación entre Trico y el niño se desarrolla a medida que atraviesan más cosas juntos. No son automáticamente amigos. Muy parecido a Agro, Trico a veces escucha, otras no, pero las veces que no lo hace disminuyen mientras más crece la confianza entre ambos. Trico se vuelve importante para ti. Bueno, se volvió para mí. Y obviamente ese es el propósito del juego. Y al menos conmigo se logró. Ahí está lo que me concierne, porque ¿qué importa una historia si sus personajes no te interesan? Y sin diálogos, solo con acciones. Este juego logra que sus personajes te importen. Obviamente no hay comunicación entre ambos personajes. No explícita, solo gritos por parte del niño y lo que sea el tipo de sonidos que hace Trico. Aunque hay narración, no aporta mucho a la historia. El punto es interpretar con las acciones y escenas. Y The Last Guardian lo logra. Realmente nunca estuve seguro de qué esperar. Solo quería una experiencia única como la de Shadow y la de Ico. Algo nuevo. ¿Decepcionó? Para nada. Es uno de los juegos más bellos que he experimentado y me gusta mucho compartir esta trilogía con otras personas. Disfruten o no de los videojuegos. Ni siquiera tienen que jugarlos. Pueden ver a alguien más hacerlo. Obviamente si los juegan es mejor, pero no es una opción para todo mundo. Y si pueden consumirlos de algún otro modo, excelente. No por nada un creador tan reconocido como Guillermo del Toro llamó a los primeros dos juegos obras maestras. Las únicas en los videojuegos para él. Para ese entonces, al menos. Quién sabe, igual y también considera lo mismo de The Last Guardian, si siquiera conoce el juego. Pero como sea, yo considero eso mismo sobre la trilogía entera. Para mí son obras maestras. Incluso si The Last Guardian tomó 10 años en salir y no fue el mismo éxito que su predecesor, logró lo mismo que este y el anterior. Tener un impacto. Al menos en mí lo tuvieron. Los 3 juegos. Y por eso los recomendaré toda mi vida. Ahora mismo Fumito continúa en su estudio y ha expresado sus deseos por desarrollar un juego de disparos en primera persona. Realmente me interesaría ver el resultado de eso, pues en un género tan explotado, debe ser algo muy entretenido el giro que le daría a una persona como Fumito. No lo sé. Podría terminar siendo algo genérico, o bien, el mejor videojuego de la historia. No lo sabremos hasta verlo, pero creo que eso es verdad con cualquier obra que no se ha hecho. No obstante, algo sí es seguro. La carrera de Ueda impactó a toda una industria y a millones de personas. Con tan solo un juego dejó su marca e hizo la diferencia. La mayoría de la gente habría visto ese sueño perdido o muchísimos años en el futuro, pero Ueda tenía esperanza de volver la historia de Ico una realidad, y lo logró a pesar de las pocas probabilidades. Sin la experiencia ni el reconocimiento, se atrevió a dirigirse a Sony y presentar una idea que seguro se perdería entre incontables otras. Sin embargo, fue exitosa, demostrando que a veces todo lo que necesitas para hacer lo que más deseas son un sueño y un poco de fe. Así es como llegamos al final de Un sueño y un poco de fe. La historia de Fumito y de sus juegos tienen muchas moralejas, mensajes o como quieras llamarles. Pero independiente de tu concepto personal, lo importante es que a veces vale la pena tomar los riesgos. No necesitas sacrificarlo todo por un sueño, pero sí deberías hacer el intento. Ya sea que quieras cambiar al mundo o simplemente contar una historia. Nunca se sabe. Quizá termines haciendo mucho más de lo que alguna vez soñaste, gracias a un pequeño riesgo. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Fumito Ueda y la trilogía de sus sueños. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.